Esta noche analizaremos a una mujer que seguramente han leído, seguramente les ha pasado como me pasó a mí, que hemos leído esta porción muchas veces y regularmente pues nos acordamos de esos acontecimientos más sobresalientes, ¿no? Casi nunca recordamos a algunos personajes que están así como un poquito ocultos, que de pronto no tienen mucha relevancia o mucha participación, como la mujer que vamos a analizar en esta ocasión, pero realmente es sorprendente todo lo que podemos encontrar a través del análisis que podemos hacer de sus vidas. Y bueno, como todas las mujeres de la Biblia, sobre todo aquellas que no tienen mucha participación dentro de la historia bíblica, pues tenemos que enfocarnos un poquito en el personaje que fueron sus esposos o sus padres o sus suegros, por ejemplo, en el caso de la mujer que vamos a analizar en esta ocasión. Y bueno, para poder conocer un poquito más de ella, para poder ampliar el contexto de su vida, puesto que no se menciona más que en 2 versículos y se nos dice muy poco de ella. No sabemos su contexto en cuanto a en qué tipo de familia creció, no estamos seguros si era levita, muy probablemente, pero bueno, vamos a tratar de analizar todo lo que podamos extraer para ponerlo en obra también en nuestras vidas, porque realmente hay mucha enseñanza, a pesar de que se habla tan poco de ella. Bueno, la mujer que analizaremos es la madre de Icabod. La nombré así porque pues obviamente no viene su nombre mencionado. Podríamos referirnos a ella como la esposa de Finés, pero bueno, dado que hubo aproximadamente creo que 3 Finés, no recuerdo bien, en el Tanaj, podría confundirse y sería así como que un nombre muy largo, ¿no? O la nuera del sacerdote Elí o del ministro Elí. Bueno, esta mujer, la madre de Icabod, que no nada más fue madre de Icabod, tuvo otro hijo también, pero su nombre, Icabod, hace alusión a un momento muy vergonzoso del pueblo de Israel. Y yo creo que precisamente por eso ella decidió llamarlo así. Esta mujer vivió en la época tardía de los jueces de Israel, aproximadamente en el año 1141, antes del Mesías. Muy probablemente era de origen levita, residiendo en Shiloh. Su persona es mencionada en Primera de Samuel, capítulo 4. Su nombre, como les digo, no es citado, pero dice que fue esposa de Finés o Pinjas. En hebreo lo tenemos como Pinjas. Finés ya es la traducción que se pretendió hacer, cosa errónea, que no se debe. Y es hijo menor del ministro Elí. Esto es lo que se puede inferir. No se mencionan hijos de Ofni en este caso. Las únicas menciones sobre descendientes de Elí son Icabod y Ahitob, que eran hermanos, que eran los hijos de Finés, de quienes se continuó esta descendencia dentro del ministerio levita. Pero vamos a analizar que sin la bendición y sin el respaldo del Eterno, hasta que llegó una época con Salomón que destituye al último descendiente de Elí, cumpliendo la profecía que se le había dado a Elí. Y esto fue en Primera de Reyes 2:27 y lo van a encontrar. Bueno, se puede inferir que la esposa de Finés era una mujer muy joven. Sabemos que en las costumbres de la época bíblica y de hecho todavía en nuestra actualidad en algunas culturas, las mujeres suelen casarse a edades muy tempranas. Regularmente a partir de los 15 años, bueno, en algunas ocasiones hasta desde los 14 años ya las están comprometiendo con algunos, con su varón, con el que será su esposo, pero alrededor de los 20 años era la edad promedio casadera de las mujeres. De los hombres era más frecuente que fuesen un poco mayores, ya después de los 25 años, pero podríamos inferir, dado que Finés ya tenía estos 2 hijos, es decir, tuvo primero a Ahitob, que significa hermano del bien, por cierto, y bueno, aquí vamos a ver que es muy importante, como realmente como lo hemos venido analizando y viendo en todas las mujeres de la Biblia que hemos estudiado, los nombres son muy importantes, nos dicen mucho del personaje. De hecho, dentro del judaísmo incluso, que se toma demasiada importancia esto de los nombres, se cree que para conocer una persona primeramente tienes que al menos saber su nombre.
Ya con saber su nombre puedes conocer el contexto de esa persona. Y bueno, esto sobre todo hablando de esos personajes bíblicos que la verdad, todas las que hemos analizado, incluso en los hombres, hemos visto esta relación entre sus vidas y el significado de sus nombres. Aunque también, como lo hemos mencionado, no es regla, no quiere decir que así como se llaman y lo que significa es su destino ni nada de esas cosas. Simplemente, al menos en la escritura, es la relación que hemos encontrado. Entonces, sí es importante que hagamos mención que el primer hijo que tuvo esta mujer con Finés o con Pinjas se llamó Ahitob, que significa hermano del bien o hermano bueno. Y seguramente él era muy pequeño cuando vino el segundo embarazo de su madre, que fue estando a término cuando sucede la captura del Arca del Pacto, que vamos a analizar, y por la impresión de ese hecho, la muerte de su esposo y la muerte de su suegro, le ocasiona esos dolores repentinos que la hacen parir. Bueno, va a ser muy importante analizar con detalle el capítulo 4 de Primera de Samuel, obviamente, y como siempre se los menciono y lo repito porque habrá personas que escuchen por primera vez algunos de nuestros estudios, y sería este, y si es el caso deben saber que tenemos el comentario de toda la Biblia, verso a verso, y lo van a encontrar en la página www.cielosnuevosYtierranueva.org para conocer el contexto de lo que estamos analizando. Entonces, en Primera de Samuel capítulo 4 se narra el momento en el que el pueblo de Israel tenía problemas, tenía dificultades con los filisteos, y en una batalla que pues les estaba yendo muy mal, deciden llevarse el arca del pacto para ver si eso les ayudaba y podían vencer al enemigo, pero resultó todo lo contrario, y justamente fueron estos dos levitas, Ofni y Finés, quienes llevaron el arca y murieron en la batalla. Entonces, vamos a leer a partir de 1 Samuel capítulo 4, verso 19. Vamos a leer primeramente esta porción. Dice: su nuera, hablando de Elí, la mujer de Pinjas, estaba encinta y para dar a luz, es decir, ya estaba en sus últimos días, ya estaba muy pronta a dar a luz. Cuando oyó la noticia de que el arca de Elohim había sido capturada y la muerte de su suegro y su marido, se encogió y dio a luz, pues la habían acometido sus dolores. Estando a la muerte, las que la asistían le dijeron: ánimo, que es un niño lo que has dado a luz, pero ella no respondió ni prestó atención. Llamó al niño Icaboz, diciendo: la majestad ha sido desterrada de Israel, aludiendo a la captura del arca del Eterno, a su suegro y a su marido. Y dijo: la majestad ha sido desterrada de Israel porque el arca del Eterno ha sido capturada. Bueno, aquí es muy interesante de entrada cuál fue la primera preocupación de esta mujer. Lo primero en lo que ella pensó fue: quedamos solos, sin la protección del Eterno, porque el arca ha sido capturada. Obviamente, el hecho de que su esposo y su suegro hayan muerto causó un impacto terrible también, pero sabía ella que eso era consecuencia de que el arca había sido tomada. Dentro de la cultura hebrea siempre ha sido muy importante el nombre dado a un hijo. Regularmente tenía relación con la situación que vivía la familia, que vivía la madre, que vivía el padre o el pueblo en general en el momento del nacimiento. Y ustedes recordarán varios personajes que al momento de tener a sus hijos y nombrarlos, hacían alusión a la situación que vivían. Por ejemplo, Moshe, ¿verdad?, que nombró a su hijo Gershón porque era forastero. Y así Yosef también, con Efraín, Manasés, etc. Entonces, en este caso, esta mujer seguramente sí era temerosa del Eterno, sabía lo que implicaba la captura del arca. Era una señal de abandono total del Eterno hacia su pueblo, y sabía ella que era por los pecados del pueblo y principalmente los pecados de los levitas. Por eso a su hijo lo llamó así, sin esplendor. Nació en una época en la que quedó marcada dentro del pueblo de Israel y decide que quede plasmado en el nombre de su hijo. Ella, obviamente, conocía a su esposo, sabía lo que su esposo hacía,
De hecho, todo el pueblo de Israel lo sabía, todos sabían lo que sucedía con estos dos jóvenes y entendió que el Eterno estaba dando un juicio a Israel, comenzando con los de mayor responsabilidad, por supuesto que eran los levitas, porque ellos eran los encargados de reconciliar al pueblo con el Creador y justamente eran los que en esa época, en ese momento, estaban prevaricando más. Vamos a leer 1 Samuel 2:12. Déjenme ver si logro poner yo aquí el eSword. Déjenme tratar de ponerles el eSword para que regularmente ustedes saben que no lo uso porque de pronto mencionamos varios textos, nos estamos moviendo de un texto a otro y bueno, voy a tratar de ponerlo así grande para que lo puedan ver. Y como que es un poquito complicado estarme cambie de versículos, pero déjenme, lo vamos a leer en hebreo y quien entendió, entendió. No se crean, ahorita lo cambio. Déjenme ver, vamos a leerlo en esta versión Biblia al día, porque es la que voy a usar aquí. Ah, no, es esta la que tengo. Y vamos a leer capítulo 2. Estamos ahí. Desde el versículo 12. Como les digo, cada quien ya se irá al análisis del texto. Bueno, sí se está viendo bien ahí el eSword, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, ya lo hice más grande. Bueno, dice así. Déjenme moverme tantito. Los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Adonai, de entrada, ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se estaba cociendo la carne con el tenedor de 3 dientes en la mano. Lo hincaba en el caldero o la olla o en la cacerola o el puchero, y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote se lo quedaba. Y así hacían con todos los israelitas que iban allí a Shiloh. Incluso antes de que quemasen la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asársela al sacerdote. No te aceptará carne hervida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre le decía: primero se quema la grasa y después tomarás cuanto se te antoje, le respondía: no me lo darás ahora, no, me lo darás ahora o lo tomo por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande ante el Eterno porque trataban con desprecio a las ofrendas, la ofrenda hecha a Adonai. Vean cómo, y bueno, dice aquí el pecado de los jóvenes, o sea, realmente eran jóvenes estos dos levitas, eran muy jóvenes. Y aquí es bien importante esta palabra que se menciona en el versículo 12. Aquí cuando ustedes leen: los hijos de Eli eran unos malvados que no conocían a Adonai, y de hecho es algo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones y por supuesto mi esposo también lo ha mencionado. Si ustedes lo vieran en hebreo, leerían Ubenei Eli, Benei Belial, Lo Yadu et Adonai. Y aquí ustedes podrán ver que dice los hijos de Eli, hijos de Belial, Benei Belial. Esta expresión es muy, muy fuerte porque imagínense, siendo servidores del Eterno, se comportaban como hijos del diablo, se comportaban como hijos de Belial, como hijos transgresores, como aquellos que se oponen a todo lo que el Eterno ha establecido. Y esto es algo muy, muy fuerte, muy lamentable y muy vergonzoso para un ministro. Dice que no conocían nada de lo que se hacía respecto a las ofrendas, no tenían el entendimiento del Eterno y no conocían lo que se hablaba respecto a las leyes de las ofrendas. Entonces imagínense qué vergüenza para el sacerdote, para el ministro.
Vamos a brincarnos un poco más el verso 22 para seguir ampliando el contexto, porque es muy necesario para poder comprender qué es lo que estaba pasando y por lo que pasó esta mujer. Exactamente, igualmente a nuestras fechas es lo que vivimos, ¿verdad? Bueno, dice en el versículo 22, Elí era muy anciano, oyó cuanto sus hijos hacían a todo Israel. Y aquí sí voy a usar otra versión. Vamos a la versión Biblia al día, se llama esta versión. Porque vámonos al versículo 22. Porque no sé por qué en la versión que regularmente uso, que es la versión de la Universidad de Jerusalén, omiten o quitan una porción del versículo 22 que sí viene en otras versiones. Déjenme ver. A ver, aquí estamos, verso 22. Dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Imagínense la inmoralidad del atrevimiento de estos dos hombres jóvenes que se atrevían a en el santuario cometer adulterio, porque pues eran hombres ya casados, en el caso por lo menos de Finés, que sí se especifica, y en el caso de Ofni pues sería fornicario. Imagínense ministros haciendo esto. Bueno, en el verso 23 dice que Elí les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. Imagínense qué vergüenza. Todo el pueblo llega y oye, tus hijos hacen esto, hacen aquello, y qué terrible. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, el Eterno le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Él sabía que definitivamente estos hombres no iban a escuchar el consejo, y de hecho, seguramente durante toda su vida, desde su niñez, no querían escuchar el consejo, o al menos no fue suficiente lo que Elí y su esposa, cuando eran pequeños sus hijos, hicieron, tanto que ya crecidos, pues ya fue muy complicado enderezarlos. Bueno, dice en el verso 26, por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y la gente. Un hombre de Elohim fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi ministro, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas de los israelitas. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Ahí está la clave de lo que hizo mal Elí. Les estaba dando demasiada apertura a sus hijos, estaba confiando demasiado en sus hijos y no estaba actuando según lo que debía de hacer como juicio que el Eterno ya había establecido. ¿Para qué? Para que así como siempre quedaba una instrucción, se eliminara de entre el pueblo de Israel el pecado. Y dice, y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Eterno Elohim de Israel, lo afirmo. Fíjense cómo es el Eterno como Padre, porque aquí le está diciendo, tú no hiciste lo que debías de hacer, y a pesar de que yo te había dado mi bendición para ti y tu descendencia, ahora yo te destituyo por completo a ti y a tus descendientes. Es una manera que nosotros como padres tenemos que aprender a guiar, a corregir a nuestros hijos.
Está muy bien darles todo lo que nosotros podamos, está muy bien bendecirlos con todo lo que esté en nuestras manos, pero si ellos no están dando buenos frutos, es prudente y necesario quitarles esos beneficios y esos privilegios para que tengan una consecuencia y no continúen de tal forma que lleguen a pecar en contra del Eterno. Entonces aquí en el verso 31 dice: en efecto, se acerca el día en que acabaré con todo tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Y efectivamente nosotros vemos en la historia y eran asesinados los ministros que eran descendientes de Eli y sus hijos. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal: tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Pero yo levantaré un ministro fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y tus familiares que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán: dame algún trabajo ministerial o dentro del sacerdocio para mi sustento. Vean las consecuencias de no actuar a tiempo. Estaban cometiendo adulterio en el mismo santuario. Y eso es algo que ya venían haciendo, una actitud que ya venían imitando yo creo que desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque pues los papás no les decían nada, no tomaban acción, no los corregían. Estaban acostumbrados ya en su juventud a hacer lo que quisieran sin tener ninguna consecuencia. Así que mucho ojo, porque eso es una enseñanza para todos nosotros como padres. A veces pensamos: es que yo quisiera tomar cursos para que me enseñen cómo actuar con mis hijos, pero la verdad es de que está muy claro. Aquí en la Escritura siempre hemos visto este patrón. Cuando es una rebeldía ya extrema y declarada, sin piedad, tienes que actuar, porque si no, lo que vas a causar es la muerte espiritual de tus hijos, y en este caso fue también la muerte física. Así que mucho ojo con todo esto. La rebeldía no puede tener misericordia. Obviamente, cuando se trata de situaciones que por negligencia, incluso el mismo Eterno hacia el pueblo de Israel, con todas las leyes de las ofrendas y todas las leyes del pecado y todo, siempre estableció que cuando era por ignorancia, que cuando era por descuido, no era como que el mismo juicio que cuando era por rebeldía. Estos 2 hombres, estaban pecando en contra de sus esposas, si es que Ofni también estaba casado, y hacían pecar a otras mujeres. O sea, no solamente el pecado era de ellos en contra del Eterno, estaban haciendo pecar a otras mujeres. Leímos que se metían con mujeres que velaban a la puerta del Mishkan, del tabernáculo, y tenían relaciones con ellas. ¿Quiénes eran estas mujeres que velaban a la puerta del Mishkan? Fíjense esto, qué interesante, porque aquí es otra enseñanza para nosotras como mujeres, que sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con los aspectos del recato. Y cuando hablo del recato, pues no solamente me refiero a vestirnos correctamente, porque eso es muy fácil ponernos vestidos largos, o ponernos prendas que no formen la figura, o ponernos prendas que no tengan escotes. Es muy fácil vestirse decorosamente. Pero, ¿qué tal con nuestras actitudes o con nuestras acciones? ¿Qué tal cómo nos relacionamos con otros varones? ¿Cómo nos llevamos con otros varones? ¿Cómo nos hablamos con otros varones? Lo que permitimos, hasta dónde les damos como que confianza a otros varones. Estas mujeres iban por tiempos al Mishkan para consagrarse. En la Escritura vemos que las mujeres tenían esa libertad de acercarse y de consagrarse por un tiempo ante el Eterno. Incluso tenían la libertad también de hacer un voto importante, que era el voto del Nazario o el voto de Nazir, y era algo que podían hacer hombres y mujeres, y ellas podían ir al Mishkan y estar a la puerta y hacer oración y estar allí.
Imagínense estas mujeres que con toda la intención buena de su corazón van a estos lugares, a lo mejor bien vestidas y todo, pero otra vez lo que pasó en el principio, muy sutilmente, estos hombres con una mentalidad completamente degenerada, depravada, porque pues obviamente es lo que era. No tenían respeto hacia el prójimo, no tenían respeto por las demás mujeres, ni por sus propias esposas, ni por el Eterno, ni por las cosas santas, ni por el Mishkan. Imagínense nada más. ¿Y ellos qué hacían? Pues empezaban a platicar con ellas, a lo mejor empezaban a hacerse de amistad y de pronto, de poco en poco, empezaban a generar más confianza hasta que llegaba un momento en el que estas mujeres israelitas que iban con una buena intención a un lugar santo, pues terminaban en un pecado. Si eran solteras, que era lo más probable, mujeres solteras que quizás antes de unirse con un varón hacían esto, o mujeres casadas que quizás no tenían hijos. Acuérdense de Hannah, ¿se acuerdan de Hannah que lloró cuando estaba atribulada, cuando estaba dolida, porque era confrontada por Peniná, por el embarazo que ella no lograba tener? Imagínense mujeres que iban con diversas situaciones, se presentaban al Mishkan y estos hombres que no tenían temor del Eterno las hacían caer y obviamente ellas también se prestaban para el pecado. Ellas también se prestaban para el pecado. Y aquí está lo importante, porque hemos hablado en ocasiones pasadas, en otras clases, que nosotras como mujeres generalmente tenemos la capacidad de evitar que este tipo de situaciones sucedan, de faltarle el respeto al Eterno, de faltarle el respeto a nuestro cuerpo, de faltarle el respeto a nuestros esposos, con este tipo de situaciones incómodas que implican que, es que yo voy al Mishkan para orar, pero resulta que ahí el enemigo es en donde empieza a meterse, como en el principio con Java, solita, aquí te agarro y aquí te meto en la cabeza que mira, esto no tiene nada de malo, y fíjense nada más. Y eso que era algo que se acostumbraba a hacer dentro de los pueblos paganos y lo hacían con las sacerdotisas, eran las que cumplían esta función. Dice por aquí, ¿puede ser que estos ministros aprovechaban su estatus para seducir? Probablemente, incluso no podríamos descartar la idea de que lo hicieran bajo amenazas, ¿verdad? Pero era algo que toda mujer tenía la capacidad de evitar, porque cuando vemos las leyes de los violadores, por ejemplo, dice que las mujeres tenían que dar voces. Quién sabe, a lo mejor era un lugar de verdad muy solitario en cuanto a lo que rodeaba el Mishkan y no era tan fácilmente que alguien escuchara, no lo sabemos, pero el pueblo de Israel se daba cuenta, no era tampoco el Mishkan solito en el desierto, o sea, el pueblo de Israel se daba cuenta, sabía lo que ocurría, veían mujeres ir, veían a los sacerdotes socializar con ellas, platicar. Ustedes saben, ¿verdad? Luego se nota estas situaciones que, esta persona platica como que quiere otra cosa, como que se insinúan y ya llega un momento en el que caen en el pecado. Así que mucho ojo. Y no se dejen llevar porque es que yo voy a las cosas santas. En los templos esto es algo que se da mucho y por eso uno de los peligros dentro de los lugares a los cuales se les atribuye está la presencia del Eterno, del Creador, y realmente no es así porque el Eterno no habita en la iniquidad y en esos lugares donde están los templos hay pura iniquidad porque no se respetan los mandamientos, no se guardan los mandamientos, se excusan que porque ya están abolidos para hacer miles de cosas y sí, efectivamente es ahí en donde más pecados se cometen, que porque la hermanita llegó temprano para limpiar, para ayudar y resultó que el ministro de alabanza estaba por ahí solito y tantas cosas. Yo creo que todas las que estuvimos dentro de estos lugares religiosos sabemos que estas cosas ocurrían y sí, era una situación que era muy, muy vergonzosa para Elí. Sin embargo, no puso acción a tiempo, no actuó como debía de haberlo hecho. Las que van a los templos con ropas muy sensuales, aparte, ¿verdad? Aparte, o sea, si de por sí es un lugar propicio para que se puedan dar este tipo de pecados, ahora imagínense cuando no se
se guarda un tzeniut, un recato, cuando no se cuidan esos detalles, pues no va a ser, no se puede dudar, o sea, se caen estos pecados. Así que no vayamos haciéndonos los valientes y las valientes y digamos, a mí no me va a pasar. Tenemos que ser precavidas, cautelosas, con quién platicamos, a quién le damos confianza, etcétera. Bueno, además, y bueno, sobre todo, estas mujeres, por cierto, que iban al templo, al tabernáculo, al Mishkan, que tenían este deseo de su corazón, ya sea para consagrarse o también hacían alguna labor manual que podrían hacer como confeccionando telas. Ustedes se acuerdan en Éxodo, el dato lo tengo aquí, es Éxodo 35, versículos 25 y 26. Es en donde se menciona acerca de todo lo que se llevaba para la elaboración del Mishkan, cuando empezó a juntarse todos los utensilios y todo lo que era necesario. Se mencionan mujeres, que dice mujeres hábiles para confeccionar telas y pieles usadas para el Mishkan. Entonces, mujeres que quizás iban por temporadas para ayudar a, no sé, a hacer algunas otras elaboraciones nuevas o reparaciones o qué sé yo, pues ahí estaban expuestas. Entonces, pues ahí está el detalle con estos hombres que no tuvieron este respeto. Nos ponen por aquí, muy precavidas, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Hay pastoras en las iglesias que instan, me imagino, a las mujeres a que se operen para verse mejor, imagínense. A la iglesia cristiana que iba la esposa del pastorcillo se colocaba vestidos súper apretados, muy sensual. Y es que eso es en todos lados. Eso es algo que difícilmente vemos en una comunidad. Tiene que ser un lugar de verdad así como dijéramos muy a la antigua, para que cuiden esos detalles. Pero ya hoy en día se les da demasiado permiso a los jóvenes y a las mujeres. Se desviaban del objetivo que tenía el Mishkan, en vez de acercarse, se alejaban, dice por aquí ya que así es. Bueno, además de la inmoralidad, las ofrendas del Eterno las trataban como cosa vil. Ya leímos, ¿verdad? El Eterno había establecido leyes para los levitas, para que tuvieran el sustento, para que se respetaran las ofrendas, y era 1/10 parte de las ofrendas que los israelitas llevaban al santuario, lo que podían tomar los levitas. Ustedes lo van a encontrar en Números 18, del 20 al 24, y ahí menciona todo este asunto que no estaban respetando los hijos de Eli. ¿Por qué? Porque ellos querían tomar una porción más, y ya era una porción que le pertenecía al Eterno, y estaban codiciando más, o sea, ya de por sí tenían el sustento, pero no tenían contentamiento. ¿Por qué? Porque ya tenían un corazón completamente desviado de todo propósito correcto ante el Eterno. ¿Y qué hizo Elí? No hizo nada para detener la abominación de sus hijos. Era para que a la primera, inmediatamente ustedes ya no sirven aquí, se van y ya. Se olvidan de su ministerio de levitas, ustedes están pecando y caret, como dice la escritura, córtenlos de la congregación. ¿Pero qué pasó? Les permitía, y he oído lo que ustedes hacen, pero nomás les decía, no hagan eso. Pero y bueno, ¿y cuál era la consecuencia? Pues ninguna, entonces ellos seguían haciéndolo. Entonces, Elí no hizo nada, y el Eterno le anunció y le confirmó las consecuencias que recaerían sus descendientes, como ya lo leímos. Dicen por acá, el castigo que le tocó a Finés por causa de su maldad también alcanzó a su esposa. Bueno, es lo que vamos a mencionar un poquito más adelante. No precisamente que el castigo le haya alcanzado también a ella, pero una cosa no sabemos, si es qué tipo de mujer era, en el sentido de si estaba contaminado su corazón igual que el de muchos israelitas, incluidos estos hombres, o si era una mujer temerosa del Eterno, pero pues por causa de la impresión de lo que estaba sucediendo es que le vino la muerte. No tenemos la certeza de si fue por castigo o fue algo que se dio de forma fisiológica, porque pues el cuerpo no soportó este shock, pero definitivamente que sí estaba implícito
una consecuencia para todo Israel en general, porque estaban actuando de una manera vergonzosa. Probablemente ella también tenía algunas actitudes incorrectas, probablemente no, pero fue algo que ya venía como consecuencia de la maldad. Como le dijeron a Elí, ninguno de tus descendientes va a permanecer en el ministerio. Entonces, imagínense si desde la cabeza, que era Elí, no se estaba instruyendo a los hijos, ¿qué podríamos pensar de todos los demás que crecerían pues sin ninguna instrucción y sin ningún conocimiento de las leyes para los ministros y las consecuencias por desobedecerlas? Parte de esto era gran parte de la responsabilidad de las esposas. Sabemos que los hombres estaban en sus ministerios, obviamente tenían una vida familiar, pero en el caso de Elí o en el caso de Finés, pues se la pasaban más tiempo sirviendo en el Mishkan. Quienes se quedaban con los hijos, quienes estaban con la primer responsabilidad de hacer conocer lo que el Eterno había ordenado para los levitas, pues eran las esposas, las madres. En primera instancia, en la que podemos pensar es en la mujer de Elí, que podría darse el caso, pensé yo en esta posibilidad porque ¿cómo explicas que los hijos crezcan tan a la deriva con un padre que es ministro? ¿Cómo lo explicas? ¿Sí? O falleció su esposa desde el parto de su segundo hijo, lo que obviamente dificultaría a Elí el criarlos, el instruirles, el corregirles, y aparte ser juez en Israel, porque dice la escritura que había juzgado a Israel por 40 años. No quiere decir que sería imposible, pero definitivamente pudo haber sido más complicado. Pero dice la escritura que los hijos de Elí no conocían, no tenían entendimiento del Eterno y no conocían las leyes. La escritura no nos dice qué pasó con la esposa de Elí. Lo más probable es de que sí viviera y viera a sus hijos ser unos inicuos, pero tampoco contribuyó a una corrección. Al desencadenarse toda esta situación que viene como con origen con Elí y sus hijos, todo lo demás se sale de control y todo Israel también es juzgado. En esa época con los filisteos murieron muchísimos hebreos. Entonces, todo, y no podemos decir, bueno, nada más Elí tuvo la culpa, pero fue gran parte el culpable en el caso de todo este juicio que se vino. No se estaba instruyendo a los niños, a los jóvenes. Se desentienden los padres, se desentienden de la reprensión, que en este caso deberían de recibir Ofni y Finés, y lo que mínimo debieron de haber hecho es haberlos destituido del cargo. Así que como no lo hicieron, el Eterno manda el juicio. Dicen por aquí, la última iglesia en que asistimos era puritana y las mujeres llevaban faldas hasta los tobillos y muchas de ellas se llevaban muy pesado con los varones. Fíjense, testimonios reales. Qué responsabilidad tan grande de parte de nosotras como mamá y papás. Sí, o sea, es un trabajo en equipo obviamente, pero definitivamente que nosotras, las madres, tenemos gran parte de responsabilidad de enseñar la instrucción a nuestros hijos. Y lo hemos visto en clases pasadas, apenas las más recientes mencionábamos que no podemos dar lo que no tenemos. No podemos enseñar lo que no sabemos, obviamente. Entonces, necesitamos nosotras primeramente ponernos en orden, conocer la escritura y cada momento, en cada circunstancia, citársela a nuestros hijos, que la comprendan, que la analicen, que la entiendan, no nada más, memorízate, porque en el cristianismo yo me acuerdo, era mucho de, hay que memorizarse tal versículo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo y muchos versículos hermosos y siempre los más bonitos y los que hablan de esperanza y de amor, porque Dios es amor y nadie, ¿cómo dice? Ninguna cosa imposible hay para Elohim y todos esos versículos que yo les soy sincera, cuando mi hijo nació, el primero, nuestro primogénito,
Mi anhelo era que el niño se supiera toda la Biblia de memoria y sí, a sus 2, 3 añitos, pues cantábamos canciones, le enseñaba versículos bíblicos que él pudiera entender, pero obviamente pues también trataba de enseñarle como las consecuencias de la desobediencia y le enseñaba versículos bíblicos que también conociera y supiera lo que pasaría si se aparta de la instrucción. Pero obviamente yo descargaba de pronto material y qué bueno que ahorita ya existe este material de Cielos Nuevos Niños que nos ha ayudado mucho, pero antes yo de pronto descargaba material y si yo me encontraba algo en internet, todo tenía que ver con que los niños se memorizaran versículos bíblicos y una actividad manual. Pero ¿de qué sirve muchas veces conocer nada más de oídas un versículo bíblico? Necesitan entenderlo. Entonces, necesitamos nosotras y obviamente los padres también, pero si nosotras tenemos esta responsabilidad directa porque los padres pasan menos tiempo con los hijos por sus trabajos, por sus ministerios, por lo que ellos realizan, pues nosotras tenemos que entender la escritura y transmitirla también. Y una cosa que en nuestro caso les comparto nos ha ayudado muchísimo es la transcripción de la Biblia. Por algo, bueno, no de la Biblia, de la Torá, que bueno fuera que fuera toda la Biblia, ¿no? Pero al menos la Torá, que es donde está la base de todo. Transcribirla. Por algo el Eterno les dijo a los reyes que tenían que hacer eso. Y siempre ha estado en nuestro pensamiento si nosotros hemos puesto por medio de Yeshua como ministros y como reyes o ministros del gran rey, pues entonces hagamos lo que hacían en esas épocas, ¿no? Que el Eterno había establecido y realmente tiene todos los beneficios que se puedan imaginar que los niños transcriban la Torah. Y no solamente la transcriben, empiezan a hacer preguntas, ¿por qué pasó esto? ¿Y qué pasó allá? Y empiezan a comprender y asimilar la historia bíblica. Y después de eso, a seguirle con por lo menos un resumen. Si la quieren seguir transcribiendo toda, pues imagínense qué bueno, ¿no? Pero por lo menos un resumen les va a ayudar a entender por qué el Eterno en la Torah establece ciertas bases y por las cuales no se cumplieron y ahora están pasando estas cosas como las que estamos leyendo aquí. Vean las consecuencias. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 3. Vámonos al capítulo 3. Desde el versículo 11. Dijo el Eterno a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel. Bueno, estoy leyendo otra versión, acá yo en mi hoja. Mira, le dijo el Señor, voy a hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra el Eterno y sin embargo no los refrenó. Imagínense nada más. Aquí está la clave de la educación, está en la Escritura. En la Escritura tenemos todo lo que necesitamos y dice, no los refrenó, no les puso un freno a tiempo. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia, ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Véanse, y después se lo cuenta al ministro Elí, le dice qué te dijo el Eterno, se lo cuenta a detalle, y qué le contesta Elí, pues que se haga conforme a la palabra que te ha dicho. Vean qué difícil todo esto. Cuando el Eterno da las instrucciones sobre las leyes de los sacrificios, establece las consecuencias para quienes no cumplieran los preceptos o por descuido o por falta de conocimiento, los cuales, dice, serían perdonados por el pueblo, pero también determina la sentencia para quienes no lo cumplan por rebeldía. Y era esa la consecuencia que tenía que haber aplicado Elí a sus hijos. Lo vamos a leer en Números. Vámonos rapidito, Números 15:30. Vámonos a cambiar de versión. Ya se me movió. Números 15:30 dice, pero el que obra con descaro
sea ciudadano o forastero, ultraja al Eterno, tal individuo será extirpado de su pueblo por haber despreciado la palabra del Eterno, quebrantando su mandato. Será exterminado tal individuo. Su pecado pesa sobre él. Vean. ¿Qué pasó? Elí no lo hizo. El Eterno le reveló a Samuel lo que sucedería con los hijos de Elí por causa del pecado. Y era Samuel el que recibía la palabra del Eterno y era transmitida a todo Israel. Ya no era por medio de Elí. Él y sus hijos ya habían sido desechados. Y a pesar de saberlo, dice la Escritura que los hijos de Elí persistían en su maldad. En 1 Samuel capítulo 4, verso 1, lo leímos, creo que sí. No lo leímos. Vamos a ver cómo dice. 1 Samuel capítulo 4, verso 1. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Elí era muy anciano, mientras que sus hijos persistían en su malvada conducta respecto de Adonai. Y ahí fue donde empieza a narrarse la situación con los filisteos. Entonces, imagínense todo lo que Elí estaba haciendo que viniera sobre sus hijos por no haberles puesto un freno a tiempo. Es terrible. Es terrible y es algo que nos enseña muchísimo a nosotros, sobre todo como padres. Bueno, el Eterno le revela a Samuel lo que sucedería. Él y sus hijos habían sido desechados. A pesar de eso, ellos seguían en su maldad y aún así, fíjense ¿cómo podríamos llamarlo? La tontería más grande que pudieron haber hecho. Ya había venido palabra a Elí por boca de otra persona. Ya le había dicho a través de Samuel: esto ya está acabado, ustedes ya no seguirán adelante con su ministerio, van a ser cortados. ¿Y qué pasó? Aún así creyeron los hijos de Elí que el Eterno podría estar con ellos en la batalla contra los filisteos. Y es cuando se llevan el arca, pensando que el Eterno los protegería y libraría de sus enemigos. Fíjense cómo aquí en el capítulo 4 dice: en aquel tiempo, en el verso 1, ocurrió en aquel tiempo que los filisteos se reunieron para combatir a Israel y los israelitas salieron a su encuentro para el combate. Acamparon cerca de Ben-Haeser, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Se pusieron los filisteos en orden de batalla contra Israel. Se libró un gran combate. Fue abatido Israel por los filisteos, muriendo en las filas en campo abierto cerca de 4,000 hombres. Volvió el ejército al campamento y los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy Adonai delante de los filisteos? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no nos ha protegido? ¿Por qué no ha estado con nosotros como en otras ocasiones? Vamos a buscar en Silo, dice, el arca de nuestro poderoso, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos. Creyeron que con el arca en medio de la batalla, la presencia del Eterno mandaría un rayo y los acabaría a todos los filisteos. El pueblo, dice en el verso 4, envió a Silo y sacaron de allí el arca del Eterno de los ejércitos que está sobre los querubim, aquí está mal escrito querubines, los querubim. Acompañaron al arca Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Ahí sí, ya muy propios, ejerciendo su ministerio levita, pero con un pecadote arrastrando, ¿verdad? Y eso es algo que a veces nosotros no tomamos en consideración, este tipo de historias, como ejemplo para pensar: ¿estoy bien en mi vida? ¿Está bien todo lo que estoy haciendo? ¿No estaré haciendo algo, según yo, pues muy en orden con el Eterno, sirviéndole, exaltándole, hablándole a la gente del Eterno, de Yeshua? Pero ¿estoy bien en mi vida? ¿Está en orden mi vida? Porque puedo estar yo X tiempo, según yo, sirviéndole, pero en el momento en el que llega el colmo
mi iniquidad, el Eterno no va a tener piedad. Todo cae. Por eso tenemos nosotros que analizarnos todo el tiempo y ver si estamos en orden delante del Eterno y delante de los hombres también. Entonces, estos hombres que ya habían sido destituidos, que ya habían sido desechados junto con su padre, aún así se tomaron el atrevimiento de llevar el arca, como si de verdad fuese a ser el amuleto que los libraría. Por causa del pecado de Ofni y Finés, el Eterno no los respaldó y sobrevino todo el mal que está narrado en todo el capítulo 4 de este primer libro de Samuel. Vamos a ver esta parte nuevamente en donde se habla de la mujer de Pinjas, desde el versículo 19. Capítulo 4, versículo 19 de Primera de Samuel. Dice, su nuera, la mujer de Pinjas, estaba encinta y para dar a luz, cuando oyó la noticia de que el arca de Elohim había sido capturada y la muerte de su suegro y su marido. Se encogió y dio a luz, pues la habían acometido sus dolores. Estando a la muerte, las que la asistían le dijeron, ánimo, que es un niño lo que has dado a luz. Pero ella no respondió ni prestó atención. Llamó al niño Icaboz, diciendo, la majestad ha sido desterrada de Israel, aludiendo a la captura del arca de Elohim, a su suegro y a su marido. Así dijo ella, la majestad ha sido desterrada de Israel porque el arca de Elohim ha sido capturada. Básicamente, el hecho de la captura del arca sería la consecuencia de todo el mal que vino y la muerte de su suegro y de su esposo. Esta mujer sufrió una impresión muy fuerte, primeramente, como dice aquí, al saber que el arca había sido capturada. Ella entendió que la muerte de su esposo y su suegro se debía al abandono del Eterno. Ella conocía lo que su esposo hacía, ella sabía seguramente. ¿Por qué? Porque todo Israel hablaba de los hijos de Elí, su pecado. En esas épocas, y obviamente no hace mucho tiempo, incluso hasta la fecha todavía en algunas de las culturas occidentales también, eran los padres quienes se encargaban de hacer los pactos matrimoniales. Seguramente los padres de la esposa de Finés pudieron haber considerado un buen hombre a un ministro, ¿verdad? Que dijeron, bueno, pues es hijo de un levita, son ministros, su padre a lo mejor es un hombre respetable, respetado dentro del pueblo de Israel, y ¿qué puede pasar, verdad? Es un buen hombre, es un levita. Seguramente estos hombres, Ofni y Finés, no daban buen testimonio porque estas actitudes eran algo que no era nuevo, no era de que desde que empezaron a ministrar, ya venían con una mala intención en sus vidas, ya venían en transgresión, ya venían sin temor, sin reverencia al Eterno. Y los padres de esta mujer, que seguramente son los que la comprometen con este joven, no le dieron importancia a esa falta de testimonio y de integridad, de entrega, de santidad, de celo por las cosas santas que les habían sido encomendadas. Esto causó la corrupción de este hombre y de su hermano por el poder y la autoridad que tenían sobre el pueblo de Israel. No tenemos referencias de esta mujer. Se podría pensar que ella también estaba contaminada su corazón por el pecado, por la inmundicia que de por sí había en todo el pueblo. Si los propios ministros no andaban en santidad, ¿qué se podría esperar del resto de Israel, verdad? Pero también podríamos inferir que esta mujer sufrió. Esta mujer llegó a padecer, imagínense saber que su esposo no le era fiel, que su esposo hacía y cometía todas estas abominaciones dentro del Mishkan. Si eso fue así, pues no le quedó más que perseverar en su llamado de ser madre, de ser esposa, deseando transmitir a sus hijos la instrucción,
Obviamente ella tendría que conocer esa instrucción. No sabemos si era una levita, pues fue una mujer que fue instruida por sus padres. Si es que sus padres también pues hicieron esto, porque si eran como Elí y su esposa, pues también carecía de este conocimiento. Y sobre todo para ellos como levitas, ¿verdad? Que tenían que entender cómo debían de ejercer el ministerio que les había sido encomendado. Toda esta historia es un claro ejemplo de la necesidad de nosotros como padres de ser muy cuidadosos al aconsejar a nuestros hijos cuando están en estas etapas de la unión. Yo quisiera tomar esto como referencia porque al menos para mí como madre lo es. Para mí como madre, todas estas cosas que vemos aquí en la escritura con diferentes situaciones, por ejemplo, hemos analizado a Shlomit o Selomit, como lo vemos en las traducciones, una mujer que se unió con un hombre egipcio, tuvieron un hijo que blasfemó el nombre del Eterno. Y de pronto analizamos este tipo de historias y decimos, es que todo tiene un origen. Ciertamente es complicado a veces decir, ¿cómo voy a encontrar a un esposo o a una esposa rectas? ¿Cómo voy a saber que es una persona recta? ¿Cómo voy a saber que es la persona adecuada? Porque nuestros hijos y sobre todo nuestras hijas, cuando están en estas etapas, pueden llegar a ser muy vulnerables en sus emociones. Pueden llegarse a confundir incluso en sus emociones. Y nosotros que no estamos envueltos en los sentimientos que pudiese generar una relación o el conocer a una persona, no podemos ser ligeros y dejarnos llevar por las apariencias que pueden ser engañosas. Es muy fácil aparentar piedad, y más cuando se ha ganado los padres un prestigio y los hijos nada más abusan de ese conocimiento de los padres, ¿verdad? Cuando se usa el prestigio ganado de los padres, que muchas veces los hijos no preservan auténticamente, sino que solamente lo toman para beneficiarse, y esto fue lo que pasó con los hijos de Eli. Historias como las de esta mujer nos recuerdan la imperante necesidad de mantenernos firmes en una educación consagrada de nuestros hijos. Yo cada vez que leo estas historias no puedo evitar analizarlo desde una perspectiva como madre. A lo mejor por algo se llama el lado femenino de la Biblia, ¿verdad? Porque estamos analizándolo desde la mentalidad de la mujer, desde esta perspectiva que a nosotras como mujeres nos es necesario analizar. Yo les aseguro que si ustedes van y analizan lo que mi esposo ha aportado de esta porción, lo van a encontrar más en su contexto, en su historia, cosa que es muy importante y que todos debemos comprender y saber. Pero cuando yo leo esto, no puedo evitar el proyectarme como madre y el pensar, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esta mujer terminó así, con un hombre así? Esa era mi pregunta cuando empecé a analizar este personaje. ¿Por qué estaba con un hombre así? Porque esas actitudes de Finés no eran no eran nuevas, o sea, no era algo que de pronto cuando los pusieron a ministrar en el Mishkan empezaron a hacer sus cosas. O sea, una persona así ya trae un historial, ya trae acarreando situaciones, y que si no hay una verdadera transformación de la mente y del corazón y empiezan a dar frutos rectos, frutos adecuados, frutos que nos hablen de la verdadera esencia de una persona, entonces va a ser muy difícil que confiemos en esa persona. No podemos ser ligeros y dejarnos llevar por las apariencias, porque así es como nos ponen aquí, son engañosas. Las apariencias engañan. Es muy fácil aparentar piedad, más aún cuando se usa este prestigio, ¿no? Ganado por los padres. Es muy fácil. Es que bueno, otra vez voy a tener que poner el ejemplo porque yo creo que es el mejor ejemplo que puedo poner, se me viene a la mente. Y es que en la iglesia cristiana, otra vez, en la iglesia cristiana conocemos
A ver, perdón, aquí hicieron una pregunta, yo no la leí. Este Eli que se menciona era el hijo de Aarón. No, era descendiente, pero no era su hijo. Si uno me peca contra... ok, nos pusieron el versículo. En el cristianismo, yo creo que todas nos percatamos de estas historias en las que están los padres, están los pastores y los hijos. Se espera que sean rectos, ¿verdad? Se espera que sean consagrados. Te esperas lo mejor de los hijos de los pastores porque son los ungidos. Pero resulta, y hasta se creó un dicho dentro del cristianismo, hijo de pastor lo peor, dicen. No es regla, obviamente. Yo sé que hay muchos hombres, incluso dentro de la ignorancia de la religiosidad, que se esfuerzan por hacer las cosas rectamente, hombres y mujeres comprometidos con la educación de sus hijos. Bueno, eso hasta dentro de las personas que no tienen ningún conocimiento de la Biblia. Yo sé que lo hacen, no es regla general, pero sí se ve muy frecuentemente porque regularmente se descuida mucho la educación de los hijos por atender más como que esa reputación y ese servicio que ellos dicen es un llamado para ellos, ¿no? El pastorado. O cualquier otro dentro de los sistemas religiosos. Rabinos, maestros, morés, lo que sea. Entonces, vimos esto muchas veces. Hijos que es el hijo del pastor y dices, es la hija del pastor. Ay, no, pues entonces está súper bien educadita, está dentro de las cosas santas. Y, híjole, cuando te topas con cada cosa que dices, oye, pero era el hijo del pastor o era la hija del pastor, ¿cómo es posible que lo típico y lo más frecuente que yo sí vi varias veces es, ¿cómo que salió embarazada la hija del pastor? ¿No? O sea, empiezas a pensar, es que ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Pues pasan, y ya lo analizamos ahora que hemos estado viendo los salmos, ¿verdad? Con mi esposo, que habla de David. Imagínense el rey David, este hombre con ese corazón, y de repente pasan todas estas cosas. Pasan. ¿Por qué? Pues porque no desde un principio ponemos freno a esas acciones de los niños, de los adolescentes que están mal. No se les instruye en la santidad, no se les exige la santidad, se toma como cosa muy ligera. Dices, pues no importa que vea esto, que vaya a tal lado, que platique con tal persona. Regularmente son las amistades, son lo que rodea a los jóvenes, no se diga dentro de las escuelas y todos estos lugares en donde los hijos pueden pasar muchísimo más tiempo que en nuestra casa y son adoctrinados y son instruidos por el mundo. Miren, nuestros hijos no van a crecer sin instrucción. No lo van a hacer. Aquí el punto es, ¿qué instrucción van a recibir? ¿La nuestra? ¿La de la fe? ¿La de la santidad? ¿O la del mundo? ¿Qué instrucción van a recibir? Entonces, esto es algo que no se consideró, a mi parecer, en la historia de esta mujer, que no se analizaron los frutos que no eran dignos de este hombre, Pinhas, y que obviamente pues condenó a esta mujer esta situación, a vivir con este tipo de persona. A veces como madres de pronto está como que ese dolor de, pero es que ¿por qué mi hija le pasa esto con su esposo o con su novio? Pero a tiempo se tienen que hacer esas observaciones, y antes de que las hijas se involucren o los hijos se involucren con un joven o con una joven que no está dentro del temor dando frutos correctos, es mejor caret, córtale. No vayas más allá, no te involucres más con esta persona. Entonces es algo que inevitablemente tenemos que analizar aquí a través de este tipo de historias. Bueno, Ofni y Finés crecieron sin instrucción del Eterno, como leímos en 1 Samuel capítulo 2, verso 12 y 13. Su madre, pues no se dice absolutamente nada de su madre, ni siquiera una pequeñísima referencia. Pero deja ver el texto que ambos hermanos no fueron discipulados por nadie, no en el temor del Eterno. Crecieron bajo sus concupiscencias. Su padre estaba muy ocupado ejerciendo un llamado.
no le dio demasiada importancia a las cosas que sus hijos hacían. Y esto es una clara enseñanza para nosotros, que desde pequeños nosotros tenemos que estar todo el tiempo corrigiendo esas malas acciones de nuestros hijos. No podemos esperar, no debemos tener esta negligencia hasta que lleguen a la edad adulta y entonces ya queremos corregirlos. Y va a ser más difícil o incluso imposible enderezar sus acciones incorrectas. Y aunque se da el caso en el que hijos crecen sin instrucción y aún siendo ya mayores, los padres deben exhortarles, sobre todo cuando sus acciones perjudiquen la obra del Creador, es algo que ya puede llegar un momento que no esté en nuestras manos. Y esto es bien importante porque a veces, por ejemplo, me preguntan mamás mayores con hijos ya grandes, incluso casados y ya con familia, pero es que mi hijo está haciendo tal o cual cosa, yo pues ya no le puedo decir nada, ya es mayor de edad, ya está casado. Obviamente llegan unas etapas en las que lo más sano y prudente es alejarse de las maldades, de las malas acciones que esté haciendo quien sea papá, mamá, hijo, hermano, o sea, por santidad, ¿verdad? Pero definitivamente cuando atenta contra la obra del Eterno, cuando ya está en riesgo todo lo que el Eterno pone en manos de una persona y está siendo mal administrado, no puede haber esta negligencia, porque incluso el Eterno usa a otras personas para corregir a su pueblo, para corregir a los ministros, para corregir a los reyes. Elí pudo haber dejado a sus hijos vivir como quisieran, que ellos cargaran con las consecuencias de su propio mal si querían, pero sus malas obras estaban involucradas en el servicio y estaban perjudicando no solamente a ellos y sus vidas y sus familias, sino a todo el pueblo. Estaban pecando directamente contra el Eterno. Esto valía de alejarlos completamente de su servicio y de todo Israel, pero Elí no lo hizo. El que lo terminó haciendo generaciones después fue Salomón. Él fue el que al último descendiente que había de Elí lo destituyó de su cargo, porque todavía Saúl, por ejemplo, se quiso apoyar de un descendiente de Elí que hasta se puso el efod. O sea, a pesar de que ya su abuelo y bisabuelos ya habían sido desechados. La madre de Icaboz, al exclamar su terror por la captura del arca, porque esto fue lo que vemos, ella lo primero que pensó fue: se han llevado el arca, ya quedamos desamparados totalmente. Esto nos podría dejar ver su miedo por las consecuencias que sabían que eran inminentes. Todo Israel había pecado y imagínense, los ministros estaban pecando. Así como los propios filisteos temieron, y aquí en el capítulo 4 me parece que es en donde vemos que los filisteos, en el capítulo 4 dice, vamos a leer en el versículo 5, dice: cuando el arca de Adonai llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar las tierras. Los filisteos oyeron el estruendo del clamoreo y dijeron: ¿qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Eterno había llegado al campamento. Temieron entonces los filisteos porque decían: el Eterno ha venido al campamento. Y exclamaron: ¡ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. O sea, básicamente era como llevar el Dios ahí en medio y ya valimos. Ellos sabían lo que el Eterno hacía por su pueblo, pero su pueblo estaba en pecado. Así que en esta ocasión no los respaldó. Y dicen los filisteos en el verso 8: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Pero dice: cobren ánimo, sean hombres, filisteos, para no tener que servir a los hebreos como ellos los han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. ¿Y qué pasó? El Eterno dejó al pueblo por su pecado. Entonces esta mujer seguramente exclamó de la misma manera: ya
nos quedamos sin la presencia del Eterno. Ya no hay más, ya hasta aquí llegamos. O podría ser que esto nos deje ver en su dolor un verdadero arrepentimiento por las consecuencias del pecado. O tuvo miedo del Eterno, pero no era íntegra, o tuvo un verdadero dolor por el arrepentimiento del pecado que se estaba cometiendo. Aunque ella se hubiera mantenido en integridad, tal fue su angustia que se le desencadenó el parto espontáneamente. Dice la Escritura que su embarazo ya estaba a término, o sea, ya estaba a días. Pero la impresión no permitió un funcionamiento normal de todo el proceso del parto. Lo que seguramente le ocasionó la muerte fue una hemorragia. Se desangró, pero alcanzó a escuchar que fue varón. Dice que estaba ya desvaneciéndose cuando alcanzó a escuchar: has tenido un varón. Y entonces, en su agonía, exclamó el nombre del niño. Sabía que en los varones era continuado el llamado de un linaje. Quiso que en su hijo fuera recordada la época en que el pueblo dejó de obedecer los mandamientos del Eterno, y consecuentemente la presencia divina fue alejada. Pues no puede habitar el Eterno en medio de la iniquidad. No puede habitar. Seguramente esta mujer hubiera deseado que alguno de sus descendientes entendiera las graves consecuencias de la desobediencia. Imagínense el legado a través de Icabod. El legado de decir: en días de mi padre Icabod o de mi abuelo Icabod, el pueblo estaba en desobediencia, mi familia estaba en desobediencia, y entonces el Eterno nos dejó, mi madre murió, mi abuela murió, mi bisabuela murió, quien sea el descendiente, y así sería recordada esa situación, a través del nombre de su hijo. Seguramente pues deseando y esperando que se humillaran esos descendientes e hicieran teshuvá, que retornaran al Creador en obediencia y en santidad. Dice por aquí: el Eterno permitió que Icabod no viera tanta maldad que hizo su padre, y quién sabe, su madre no quiso vivir quizá con esta difamación. Qué terrible, ¿verdad? Una lamentable historia, pero una historia que inevitablemente nos exhorta a esforzarnos en el discipulado de nuestros hijos con toda diligencia, para ver en ellos la dicha de una vida plena en el Eterno, en santidad y en honor. No podemos menospreciar este llamado. Y si no tenemos, o si alguien no tiene hijos, se puede hacer a través de otras personas. Por ejemplo, antes de yo casarme, mi anhelo más grande, mi deseo y mi enfoque era poder aportar a la instrucción de mis hermanos, que en ese entonces pues eran muy pequeños, y pues yo tenía esta oportunidad. Yo estaba mucho tiempo en casa, entonces me gustaba mucho enseñarles la Biblia, lo poquito que en su momento iba aprendiendo. Y esto me recuerda, porque muchas veces mujeres dicen: bueno, pero yo no tengo hijos. Bueno, pero quizás tienes alguien a quien testificarle. No precisamente que vayamos y que prediquemos y ya saben todas estas cosas religiosas y que levántate, Débora, y ponte a hablarles a las naciones y nada de eso. Se trata desde nuestra familia. Si estamos o si están solteras en casa, si sus padres no son creyentes, es una manera de aportar instrucción cuando nosotros damos un buen testimonio, o a nuestros esposos, si en el caso de quienes no tengan esposos creyentes, o amistades que de pronto tienen que socializar con ciertas personas, que en el trabajo. Es decir, nunca falta el lugar en el cual pueda resplandecer la presencia del Eterno por nuestro testimonio, por nuestra obediencia. No es tanto el hecho de, como les digo, de hacerlo pues al estilo que nos enseñaron en las religiones, ¿no? De evangelizar, ni nada de esas cosas, con nuestra vida, con nuestro testimonio.
en el momento en el que nos negamos, por ejemplo, a participar, como dice la Escritura, de obras infructuosas de las naciones, en el momento en el que decidimos decirle no a una invitación, a cierta fiesta, a cierto convivio o a cierta persona, insinuaciones, todo eso da testimonio. No necesitamos estar con multitudes enfrente de nosotros para hablarles de la palabra. Entonces, seamos sabias, que nuestras obras hablen por nosotras y que podamos así transmitir lo que el Eterno puede hacer en una persona, que es una vida plena. No hay más, no se trata de otra cosa, sino de una vida delante del Eterno en Shalom. Que si estamos bien con el Eterno, todo lo demás, así estemos pasando incluso en ocasiones por circunstancias adversas, pero todo lo demás puede estar bajo el control del Eterno, porque estamos bajo su cobertura. Pero el momento en el que no hay obediencia, en el que no hay santidad, entonces ahí vienen las consecuencias, y que el Eterno nos libre de algo así. Bueno, pues esto sería todo por ahora respecto a esta mujer, la madre de Icabod. Nos estamos viendo para la siguiente aportación.